Muy buenos días a todos. Hoy es una actividad académica colaborativa entre Sociedad Huilense de Anestesia y el programa de anestesiología de la Universidad Surcolombiana, eh, como una actividad que la hacemos de forma habitual cada mes. Hoy me tocó como he empezado este año, abrir esta actividad académica y con la doctora Laura Sofía Fernández Camacho, ya residente de primer año próximo, segundo año. Hemos decidido hacer un análisis crítico sobre las nuevas guías de reanimación de la AJA 2025, toda vez el AJA fue la primera sociedad científica líder en protocolizar o crear guías de reanimación desde la década de los 60. Y ella se ha propuesto entre su parte de trabajo en los Task Force de cada 5 años hacer una actualización, un compendio de actualizaciones, y así lo está haciendo. Y pues en este contexto somos muy influenciados en la parte académica por estas recomendaciones. Es así que pues el año pasado en octubre se sacan las últimas guías y hemos querido hacer una reflexión fundamentando los tres aspectos, desde el análisis fisiopatológico, la formación, cómo podemos crear formación y la implicación y la implementación de estos nuevos cambios. Y hacemos también un repaso breve sobre lo que se hacía anteriormente, más o menos para que es la idea de lo que vamos a hacer. No quiero tomar más ni expoliar la expositora, darle gracias a todos la asistencia y a la doctora Laura Fernández por su dedicación y compromiso con esta actividad académica. Muy buenos días de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Perfecto, listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Laura Fernández. Ya como me presentó el doctor William, soy residente de primer año. El día de hoy vamos a hablar de la actualización de las guías de reanimación de la AJA del 2025. Entonces, vamos a hablar desde la comprensión y el razonamiento clínico, especificando los cambios estratégicos que se hicieron tanto en la reanimación básica como en la reanimación avanzada. Partiendo de la problemática, me disculpo por el contratiempo. Volviendo nuevamente a retomar el tema, vamos a hablar primero de la problemática y cuáles fueron los objetivos que ellos se plantearon para la siguiente revisión en el 2030. Ellos plantean, uno, aumentar el RCP por testigos presenciales a más del 50% y dos, aumentar el uso del DEA. ¿Por qué? Porque la realidad actual es que la respuesta por testigos está aproximadamente en un 47% y el uso del DEA está en un 7,9%. Esto nos está llevando a que los pacientes con paro extrahospitalario tengan una supervivencia del 10% y un paro intrahospitalario llegan a tener una supervivencia del 23%. Entonces, por eso, estas guías del 2025 van a reforzar la importancia de la educación, que es algo muy fuerte que vamos a tocar en esta charla. El mayor cambio que presentan estas guías con respecto a las anteriores es el modelo centrado en el paciente. Acá no nos vamos a basar solamente en que el paciente retorne a la circulación espontánea y restablecer sus funciones fisiológicas, sino vamos a enfocarnos en los resultados neurológicos y funcionales del paciente. Todo esto aterrizado a una práctica clínica cotidiana, enfocado principalmente a la formación del personal sanitario y a la organización de los sistemas de respuesta, tanto los intrahospitalarios como los extrahospitalarios. Vamos a dividirlo en secciones. Primero vamos a hablar de los cambios de la reanimación básica, luego vamos a hablar de los cambios en la reanimación avanzada, de los manejos postparo y de la educación. Entonces, iniciando con la reanimación básica. Uno de los principales cambios es la unificación de la cadena de reanimación. Como todos recordamos previamente, teníamos dos cadenas, una extrahospitalaria y una intrahospitalaria. En este punto se tomó la decisión de unificarla. ¿Listo? Vamos a tener la siguiente cadena con los siguientes eslabones. Lo primero que vamos a encontrar es el reconocimiento y la activación de la emergencia. Esto se va a hacer igual, ya sea extrahospitalario o intrahospitalario, con una llamada a los sistemas de emergencia en altavoz para ser dirigido por las personas especializadas o, en nuestro caso, en la parte intrahospitalaria, activando el botón del código. Vamos a continuar con el inicio de la RCP de alta calidad, que inicialmente debe ser con compresiones. Y tan pronto tengamos el desfibrilador a la mano,
evaluar el ritmo del paciente. Si el paciente cursa con un ritmo desfibrilable, realizar la descarga. Para continuar con la reanimación avanzada, entonces aquí ya vamos a obtener una vía endovenosa, una vía intraósea, el uso de los medicamentos antiarrítmicos, hasta que el paciente retorne a la circulación espontánea. En ese punto, vamos a entrar en la atención postparo cardíaco y por último, un eslabón muy fuerte y nuevo, que es la recuperación y la supervivencia, en donde no solamente vamos a atender a el paciente, sino a toda su familia. Entonces, esto nos va a dejar que nos permite tener un proceso clínico continuo, que va a comenzar en el punto en que un paciente entre en colapso hasta el momento en que ya tiene una recuperación funcional. Es el aire. Sí. Ahí ya pasó. Muy bien. Perfecto. Entonces, esta unificación de la cadena organizacional lo podemos dividir en diferentes enfoques. Primero vamos a tener el enfoque organizacional, el enfoque como docente y el enfoque clínico. Entonces, de la forma organizacional nos va a tener unas grandes ventajas porque nos va a permitir organizar y tener algoritmos para los sistemas integrados de atención. Va a reducir la variabilidad de la atención entre todo el personal, va a permitir que todos hablemos el mismo lenguaje, nos podamos comunicar más fácilmente y facilitar una transición desde el área extrahospitalaria al área intrahospitalaria, porque todos vamos a estar manejando el mismo lenguaje. En la parte docente va a simplificar la enseñanza sin perder el rigor de este tipo de conocimientos, nos va a permitir que los equipos se adapten más fácilmente al contexto y va a disminuir los errores cognitivos en estos escenarios que son de alta carga cognitiva, de alta carga emocional. En la parte clínica, nosotros como anestesiólogos va a ser muy importante porque nos va a permitir tener conciencia de que somos parte activa desde el inicio de una reanimación hasta el final, desde el momento en que el paciente entra en paro o se colapsa, durante el soporte avanzado y en los manejos postparo. Importante, nuevas recomendaciones, vamos a hablar de cada una de estas. En el 2025 se recomienda guiar el RCP según el grupo etario. Entonces, principalmente en los adultos hay que dar RCP solo con las manos y en los niños hay que favorecer las ventilaciones. ¿Por qué? Todo esto va a la fisiopatología, que es normalmente lo que nosotros conocemos como las probables etiologías del paro cardíaco, que sabemos que en los adultos principalmente es cardíaco y en los niños es de origen respiratorio. Entonces, en la parte docente va a ser muy importante reentrenarnos porque veníamos con unos conocimientos distintos, rediseñar los algoritmos de enseñanza comunitario y tener siempre en mente las posibles causas del paro cardíaco según el grupo etario para asimismo favorecer una u otra. La siguiente actualización habla del algoritmo de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En este caso nos van a pedir confirmar si el paciente está cursando con una obstrucción grave o leve. Entonces, en caso de que el paciente tenga una obstrucción grave, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente responde, vamos a hacer 5 ciclos repetidos de 5 golpes interescapulares y 5 compresiones abdominales o maniobra de Heimlich hasta que el paciente expulse el objeto que está obstruyendo la vía aérea. En caso de que el paciente pierda el estado de conciencia, deje de responder, hay que hacer una transición inmediata a maniobras de reanimación. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a permitir memorizarlo de manera mucho más fácil. Entonces ya sabemos, 5 ciclos de 5 golpes interescapulares y 5 compresiones abdominales. Esto va a reducir las dudas al momento de encontrarnos en un escenario de crisis, va a disminuir el retardo al momento de actuar del reanimador y a mejorar la memorización operativa. Nos va a simplificar la enseñanza desde la parte docente y va a reducir los errores derivados de la improvisación y a facilitar una evaluación por competencias. Eso nos va a dejar el siguiente algoritmo. Vamos a encontrar que lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es confirmar la seguridad de la escena y a definir si el paciente cursa o no con una obstrucción grave. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a evidenciar que el paciente tiene una obstrucción grave? Si el paciente tiene tos débil o ausente, si tiene imposibilidad para hablar, si presenta cianosis,
si presenta alteración del estado de conciencia o apnea. En caso de que se confirme que tiene esta obstrucción grave, vamos a activar el sistema de emergencia y evaluar si el paciente responde o no responde. Si responde, vamos a iniciar los 5 ciclos con 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales, repitiendo hasta que se desaloje el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Si el paciente no responde, hay que iniciar RCP hasta que llegue la ayuda avanzada. En caso de que el paciente no tenga una obstrucción grave, sino que la obstrucción sea leve, lo que hay que hacer es animar al paciente a que tosa y expulse el objeto que está obstruyendo la vía aérea y mantener comprobando si cumple con alguno de estos criterios de obstrucción grave para cambiar hacia la otra rama del algoritmo. Otra de las actualizaciones nos habla de la posición, posicionamiento y ubicación para el RCP. Entonces nos van a hablar de la importancia de dar una RCP de una buena calidad y cómo lo vamos a lograr optimizando la posición. Entonces, la posición de las manos debe ser la mano dominante por debajo sobre el esternón y las rodillas al nivel del torso del paciente, como se muestra en esta imagen. Otra de las consideraciones que nos hablan, nos recuerdan la pandemia en el 2020, que el COVID nos dio una oportunidad de poder evaluar la RCP en prono, porque teníamos muchos pacientes con insuficiencia respiratoria hipóxica que se encontraban en prono, y en estos se pudo obtener esta experiencia en RCP prona. Por lo tanto, la consideración es la siguiente. En aquellos pacientes que se encuentren ya en posición prona y que no sea posible colocarlo en decúbito supino o que al intentar colocarlo en decúbito supino yo sé que voy a perder tiempo valioso que me va a retrasar el inicio de la RCP, debo iniciar las compresiones en prono, como se muestra en la imagen. La siguiente consideración es el manejo de la vía aérea en trauma craneoencefálico y trauma cervical. Esto también es un giro de 180 grados que hemos tenido porque previamente en el 2020 se mostraba una postura rígida ante priorizar la protección cervical en los pacientes que pudiesen o no tener una lesión cervical, ya que es una lesión potencial. Y lo que nos dicen ahora en 2025 es que si usted no ha podido asegurar o permeabilizar la vía aérea mediante las maniobras de tracción mandibular y los dispositivos para permeabilizar la vía aérea, como por ejemplo una cánula orofaringea, entonces usted debería hacer extensión de la cabeza y elevación del mentón. ¿Por qué? Porque la hipoxia va a matar más rápido al paciente que una lesión cervical potencial. Entonces, clínicamente eso, ¿qué nos va a indicar? Nos va a legitimar las decisiones que nosotros tomamos en los escenarios críticos reales, va a reforzar la prioridad que nosotros tenemos sobre la oxigenación y la ventilación efectiva antes que intentar proteger al paciente de una lesión cervical potencial y va a superar el riesgo potencial de agravar este tipo de lesiones en un paciente en paro. Eso por la parte básica. Ahora continuando con los cambios claves en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Vamos a tener los siguientes. Primero, nos van a hablar de una cardioversión sincronizada en taquicardias de complejo ancho, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacerlo? En los pacientes que las maniobras vagales y el tratamiento farmacológico no ha funcionado, ha sido ineficiente o tienen alguna contraindicación para poderlo realizar. ¿Por qué es tan importante hacerlo y hacerlo de forma temprana? Porque en estos pacientes que están hemodinámicamente estables, la estabilidad puede ser transitoria y el retardo en que yo tome una conducta puede empeorar el pronóstico del paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir a nosotros en la clínica y cuáles son las ventajas de poder realizar este manejo? Va a favorecer las intervenciones definitivas de forma temprana y asimismo, como yo voy a resolverlo de forma temprana, voy a reducir la exposición que tiene el paciente a otro tipo de antiarrítmicos que a su vez pueden llegar a ser proarrítmicos. La siguiente recomendación muy importante es la energía inicial alta en cardioversión para fibrilación auricular y flúter. Entonces, en el 2020 lo que se priorizaba era intentar hacer un manejo escalonado, iniciar con energías bajas y luego ir progresivamente aumentando. Lo que nos dicen ahora es que podemos iniciar la cardioversión con energías de 200 joules o más en fibrilación auricular y flúter. ¿Por qué? Porque aquí se realizaron múltiples estudios en donde encontraron que hay una mayor tasa de éxito en el primer intento. En este caso, ellos nos aportan los estudios que analizaron. En este primer ítem analizaron más o menos 3.000 pacientes, en donde encontraron que utilizando energía inicial alta, los pacientes con FA hasta en un 90%
tuvieron mejoría en el primer intento, mientras que los del flúter alcanzó hasta el 100%. Esto pues implica que los pacientes van a requerir un menor número total de descargas y una menor duración del procedimiento en general. En cuanto a la implicación clínica, vamos a tener diferentes beneficios operativos, como por ejemplo que va a reducir el tiempo de sedación, porque también se recomienda que en estos pacientes, previo a hacer la cardioversión, pues requerimos una sedación. Va a disminuir los eventos adversos. Entonces, se habla que en los pacientes que recibieron descargas con energía baja, tenían mayor probabilidad de desencadenar otro tipo de arritmias, como por ejemplo una fibrilación ventricular. Va a optimizar la eficiencia del procedimiento. Y un punto importante que ellos quisieron determinar era si utilizar energías más altas generaba daño cardíaco en estos pacientes. Entonces lo que hicieron fue comparar dos grupos, un grupo donde iniciaron con energías bajas, otro con energías altas, y evaluaron, le hicieron un seguimiento paraclínico para evaluar si tenían marcadores de daño cardíaco, encontrando que era indiferente, no era significativo, por lo tanto, pues está esta recomendación. Por otro lado, tenemos la bradicardia refractaria. Entonces, en este caso le van a dar un mayor protagonismo al marcapasos transvenoso, que en el 2020 se tenía un poco más relegado como una última opción. Priorizaban dar un manejo farmacológico escalonado y en este punto ya no lo dejan mucho más a la mano. Entonces, lo van a considerar razonable en estas bradicardias refractarias. Esto nos va a reforzar una estrategia invasiva que nos va a permitir un abordaje de forma temprano y resolver este tipo de anormalidades rápidamente. Y lo vamos a utilizar principalmente cuando la farmacoterapia sea insuficiente o impredecible o cuando el compromiso hemodinámico del paciente esté perpetuado o esté empeorando. Esto nos va a reducir la demora en la toma de decisiones, nos va a legitimar las intervenciones definitivas de forma precoz, que es algo que vamos a ver reiterativamente en las actualizaciones de esta guía, y va a disminuir la exposición del paciente a estos fármacos que también pueden ser proarrítmicos. En cuanto a la taquicardia ventricular polimorfa, entonces, pues como ya hablamos, es una taquicardia que nos va a generar reducción del llenado ventricular, la caída del gasto, me va a generar un paciente inestable. Por lo tanto, la recomendación 1A es desfibrilación inmediata. Se habla de que también se tienen usualmente en cuenta otro tipo de etiologías, como por ejemplo un QT prolongado, pero no deberíamos darle prelación al manejo de estas otras etiologías si esto me va a retrasar el inicio de la desfibrilación. Entonces lo primero que hay que hacer es la desfibrilación. Esto por la parte del manejo avanzado. Vamos a continuar con los cambios relevantes en la atención post-paro cardíaco. Hablamos de las imágenes. Antes, en el 2020, se recomendaba el uso de imágenes de forma muy selectiva y dirigida, solamente a buscar la patología o el diagnóstico que yo tenía en mente. En este punto, en el 2025, nos van a hablar de una forma más amplia del uso de las imágenes. Nos van a recomendar, uno, el uso de tomografía posparo, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable para trasladarlo. Y nos recomiendan que se utilicen realizando tomografía desde la pelvis, de la cabeza a la pelvis. Y también nos recomiendan la ecografía, tanto ecocardiografía como POCUS, integrando esto como una estrategia a la cabecera del paciente que es asequible y se puede utilizar también intraparo, intentando identificar las posibles etiologías reversibles del paro cardíaco. Entonces, todo esto nos va a permitir, uno, identificar las causas reversibles del paro, detectar las complicaciones que sean derivadas de la reanimación, por ejemplo, una fractura costal, un edema pulmonar, un neumotórax, optimizar la toma de decisiones terapéuticas en las fases tempranas y reducir las demoras en la toma de decisiones. Bueno, continuando con la siguiente recomendación, vamos a tener el control de la temperatura. Entonces aquí hay un cambio importante. Previamente se privilegiaba la hipotermia profunda. Entonces, ¿qué era una hipotermia profunda? Una temperatura entre 32 y 34 como estrategia en la mayoría de los pacientes posparo. En este momento nos hablan de un control de la temperatura y nos dan dos recomendaciones importantes. Primero, el tiempo en el que tenemos que monitorizarla y dos, el rango de temperatura que es mucho más amplio.
Entonces, el tiempo que tenemos que monitorizarla es mínimo 36 horas. Se hicieron múltiples estudios evaluando si era mejor de 24 o 48 horas y encontraron que el tiempo más corto y que fuese óptimo eran 36 horas en los pacientes luego de retornar a la circulación espontánea que no seguían órdenes, que no seguían los comandos básicos. Nos van a dar una nueva consideración que es la hipotermia moderada o la normotermia según cada caso. Entonces, la hipotermia moderada va a ser un paciente que esté entre 32 y 34 y la normotermia va a ser de 34 a 37,5. Entonces, nos van a dar este rango mucho más amplio, desde 32 hasta 37,5 para el manejo de estos pacientes posparto. Lo más importante en estos pacientes es priorizar la prevención de la fiebre. Entonces, nos van a permitir abandonar el dogma de una hipotermia profunda, nos van a reforzar con mucha energía la prevención activa de la fiebre y esto nos va a permitir hacer una protección neurológica sostenida y contextualizada a mi paciente. La intervención coronaria, entonces, ¿cuándo además deberíamos hacer una arteriografía coronaria? En estos pacientes que están post-paro cardíaco y que en el momento del paro presentaron un ritmo inicial desfibrilable, que además tienen una disfunción diastólica no explicada y que tienen una isquemia miocárdica grave. Todos estos pacientes deben ser llevados a angiografía coronaria antes del alta hospitalaria. En cuanto al electroencefalograma, tiene un papel muy importante, debe utilizarse en las primeras 72 horas, debe ser un EKG continuo donde no se evidencien descargas epileptiformes y esto nos va a servir como pronóstico neurológico. Previamente en el 2020 solía tomarse decisiones en cuanto al pronóstico neurológico en menos herramientas, lo cual nos llevaba a cometer errores. Entonces, no se aconseja un pronóstico precoz y que sea aislado y se promueve una evaluación multimodal que las decisiones se pueden diferir en hasta las primeras 72 horas y esto nos va a permitir tomar decisiones con mayor prudencia, ética y siempre basados en la clínica. Otro apartado importante nos hablan de las mioclonías. Entonces, estos pacientes que tienen estos movimientos anormales, ¿cuándo deberíamos tratarlos y cuándo no? Entonces, si una mioclonía va asociado a un EKG que me demuestre que el paciente está convulsionando, debe tratarse. Pero si mi EKG no demuestra que el paciente está convulsionando y solamente tengo un paciente con mioclonías, estas mioclonías no deben recibir tratamiento porque entonces podemos estar enmascarando otras alteraciones neurológicas que nos van a permitir evaluar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, como ya hablamos, lo más importante en esta actualización 2025 de la AJA es la protección neurológica y los resultados funcionales de los pacientes. Existen diferentes pilares, entonces vamos a recordarlos que ya los venimos hablando. Primero, el adecuado control de la temperatura. Evitar la hipotermia profunda, evitar la fiebre principalmente. Mantener una adecuada oxigenación y presión arterial, una oxigenación por encima de 90 y una presión arterial con una media por encima de 65. Y evitar las convulsiones. Otras de las estrategias y como novedad del 2025 vamos a tener el uso de biomarcadores como el neurofilamento de cadena ligera y la enolasa neuronal específica que en caso de estar alterados, elevados en valores séricos, nos van a indicar un pronóstico neurológico desfavorable. Todo esto debe estar medido hasta las primeras 72 horas. También vamos a encontrar otras modalidades de evaluación para definir el pronóstico neurológico, como lo son el reflejo pupilar, la pupilometría, las imágenes como el TAC y la resonancia. Esta cita es tomada de la AJA y aquí nos van a enfocar en la segunda cosa importante, que es los cuidadores y la parte emocional. Entonces, todos los sobrevivientes y sus familiares de los cuidadores deben tener una evaluación y un tratamiento para el malestar emocional. Hacen bastante énfasis en esto, entonces nos dan este apartado de atención emocional a sobrevivientes y cuidadores. Entonces, tenemos que en el 2020 el énfasis, como ya hablamos desde el principio, se centraba en solamente la supervivencia fisiológica, que el paciente retornara a la circulación espontánea. En este punto ya estamos viendo al paciente como un ente multidimensional que tiene varias áreas biopsicosociales y debemos hacernos cargo de estas, al igual que las de sus cuidadores. Entonces, este cambio nos va a hacer que reconozcamos el paro cardíaco como un síndrome y una entidad
biopsicosocial, ampliando nuestro rol como equipo, no solamente a la atención fisiológica de nuestro paciente, sino también emocional y de toda su red de apoyo. También hablan un apartado sobre el agotamiento de los profesionales de la salud. Entonces empiezan a reconocer el estrés al que están sometidos todos estos grupos de profesionales que están atendiendo paros cardíacos, notando que se puede presentar agotamiento y esto va a afectar negativamente la productividad y la atención de los pacientes, disminuyendo los resultados y empeorando la satisfacción de los pacientes. Por eso, este es uno de los eslabones más importantes que nos habla de tanto el paciente como los rescatistas y los cuidadores. Entonces, en el paciente vamos a evaluar los déficits cognitivos y físicos, pero también el apoyo emocional, porque pueden presentar ansiedad y depresión después de estos eventos, y enfocarnos en la rehabilitación de forma estructurada. Para los rescatistas y los cuidadores, hacer siempre luego de estar involucrados en un evento de paro cardíaco, un debriefing post-evento, que nos permita identificar y hacer una auditoría de nuestro actuar, poder corregir los errores de forma temprana para que en la siguiente situación se puedan tener mejores resultados. Se debe hacer una evaluación de estrés postraumático tanto para los profesionales como para los cuidadores y principalmente los cuidadores se deben incluir en todo el tratamiento del paciente, incluyendo la planificación del alta, porque la reanimación no termina solo con el retorno a la circulación espontánea, sino termina con el retorno de nuestro paciente a su vida cotidiana. Esto en cuanto a los cuidados postparo. Luego tenemos un apartado de educación. Entonces acá nos van a hablar del uso de la tecnología que está cambiando el panorama educativo. Nos hablan de diferentes dispositivos de retroalimentación que son importantes durante el entrenamiento. Entonces acá nos van a hacer referencia a todos esos dispositivos que nos van a evaluar en tiempo real si estamos haciendo adecuadamente la profundidad de las compresiones, si llevamos el tiempo adecuado para llevar el número de compresiones por minuto, si el paciente va a tener una adecuada capnografía. Todos estos simuladores se recomiendan porque tienen un efecto de moderado a grande en la mejoría de las métricas de la calidad de RCP en el personal del entrenamiento. Acá también tenemos la importancia del entrenamiento del trabajo en equipo y el liderazgo. Entonces, se hicieron múltiples estudios en donde se sometieron a personal de salud a entrenamiento en estas 5 áreas en particular. Primero, comunicación. Segundo, comportamiento de liderazgo, habilidades no técnicas, o sea, habilidades blandas, la gestión de la carga de trabajo y el trabajo en equipo. Se encontró que el personal que fue sometido a este tipo de entrenamiento tuvo una amplia mejora en los resultados de estos eventos de paro. En cuanto a las ayudas cognitivas, entonces la recomendación es la siguiente. Puede ser razonable que los profesionales de la salud utilicen ayudas cognitivas durante la reanimación. Aquí es importante hacer la salvedad que hablan de los profesionales de la salud, o sea, personas que ya tienen el conocimiento previo. No se recomienda en los reanimadores legos. ¿Por qué? Porque estas ayudas cognitivas son recursos que nos van a proporcionar indicaciones que nos van a hacer evocar ya el conocimiento que tenemos adquirido previamente. Y en los reanimadores legos esto lo que puede generar es confusión. Entonces, este ayuda de uso de ayudas cognitivas va a mejorar en los profesionales el rendimiento en la reanimación. Y por último, las conclusiones. Tenemos que hay que priorizar las decisiones clínicas basadas en los algoritmos, tener los conocimientos claros, pero también podemos tener a la mano las ayudas cognitivas. Debemos tener siempre en mente que nuestro objetivo va a ser tener un adecuado desenlace neurológico funcional y la continuidad del cuidado de nuestros pacientes. Y tenemos que integrar la fisiología, la ética y el manejo de crisis, que esto es algo muy importante que debemos hacer énfasis. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Laura, muchas gracias. Excelente presentación, concreta y muy definida. Vamos a abrir un espacio de discusión entre asistentes, aquellos aportes que pueden dar con respecto a estas nuevas recomendaciones y que cómo podíamos nosotros en esta forma implementarlas o enseñarlas. Yo no sé si ahorita la haría, o espero para que algún de los asistentes participe en la discusión. Y tengo yo tres cosas para
es manifestarlas acá sobre estas nuevas estrategias que debemos nosotros cambiar. Gracias. Cierro el micrófono. No sé quién estará de los auditorios o aquí dentro de los Sí, muy bien. residentes. ¿Algún No aporte? encuentro, no encuentro aquí la manito, pero desearía decir unas cosas. Ustedes me dirán cuándo. Gracias. Profesor Jesús Hernández, está ahí, está el micrófono abierto. Bien pueda, estudio. Le hablaba a Daniel, no sé si es conmigo. Señor, continúe. Estamos escuchando. Bueno, perfecto. Laura, gracias por la exposición. Un par de aclaraciones y de aportes. Primero, ni la AJA ni la ASA son los que elaboran eventualmente las guías. Es un instituto, una organización más grande que se llama el ILCOR, sí, que es el que da todas estas guías y las adoptan las diferentes sociedades. Entonces, por eso hago la aclaración por lo siguiente. Es probable que estas guías ustedes las vean, por ejemplo, también desde el área de los europeos y pueden tener unos mínimos cambios respecto a lo que estamos revisando ahora de la AJA y la ASA. Sí, porque con las guías del ICOR y las adaptan o las promocionan. Entonces, quien elabora las guías cada 5 años es esa institución grandota que se llama el ICOR. Lo segundo, un cambio importante en reanimación pediátrica. Bueno, es difícil hablar esto sin que me vean, pero antes teníamos como 3 maneras de colocar las manos para la reanimación, o prácticamente 4. En pediatría ya se abolió que colocamos los 2 dedos, el índice y el anular, dándole presión en el pecho al paciente, porque se determinó que era muy inefectivo. Entonces, si el niño es muy chiquito, debemos abrazar al niño con las 2 manos y los 2 pulgares llevarlos al centro en el esternón y de esa manera hacer el masaje. Entonces, si el niño es más grandecito, solo con una mano, con la palma o una sola mano, y ya en el adulto, pues con las 2 manos, como está la foto allí. Pero esa posición de manos, en donde solo poníamos 2 dedos sobre el esternón, quedó abolida porque se vio que era ineficiente. Tercero, se resalta en las guías la hipotermia, ¿de acuerdo? Sí, hay que hacerla, pero todavía quedan ahí muchos vacíos que pueden ser campos para estudio, porque no se sabe, por ejemplo, qué tan rápido se entra en hipotermia, qué tan rápido se vuelve a calentar el paciente cuando sale de hipotermia. Esos dos temas son cruciales y pues no ha habido, por supuesto, ustedes entenderán que es difícil hacer estudios en este escenario, pero en conclusión, hipotermia sí, pero quedan muchas dudas sobre cómo entrar y cómo salir de hipotermia y pueden ser campos de estudio. Cuarto, que me parece que es un aporte muy válido, las guías dicen 20 minutos de reanimación efectiva, 20 minutos. Si después de los 20 minutos ustedes no tienen retorno a la circulación espontánea, de acuerdo a cada caso, están facultados para considerar el continuar o suspender las maniobras. En mi concepto me parece un tiempo corto, pero nos pusieron un tiempo que nos ayuda a tomar decisiones. Y lo último, que no es de las guías, pero sí fue extraído de las revisiones desde el COVID, es que nosotros vemos un paro, hacemos la reanimación, el paciente retorna a la situación, a la circulación espontánea y quedamos felices porque sacamos el paciente del paro. Pero como lo decías, ¿cuáles de esos pacientes a 30 días o a 6 meses están vivos y cuáles están en buena condición neurológica o muy similar a antes del paro? Eso es otro cuento. ¿Sí? Se calcula que aproximadamente el 25%, paros en cirugía y hospitalarios un poco más alto, puede ser por arriba del 50%, están en buenas condiciones después del paro. Es decir, hay una gran proporción de pacientes que nosotros sacamos del paro, pero que van a morir semanas posteriores o van a quedar severamente secuelados. Quizás por eso es que pusieron el límite de 20 minutos para, para observación. Y ya por último, para no extenderme más, hay unas recomendaciones muy claras que son un poquitín diferentes a lo que vimos para el paro cardíaco intraoperatorio, ese paciente que tenemos en salas de cirugía y nos hace paro. Ahí hay unas consideraciones un poco diferentes que se salen un poquito de las guías, pues porque claramente un paciente que ya tenemos monitorizado y donde usualmente la causa del paro es rápidamente identificada. Cierro mi micrófono y muchas gracias por esta oportunidad. Creo que fue una muy buena presentación.
Gracias, doctor Daniel. ¿Alguien más estaba acá pendiente de intervención? Bueno, mientras, dos cositas con el doctor Daniel. Sí, acá nosotros nos propusimos solamente centrarnos en la parte de las guías de AJA RCP adultos, no tanto pediátrico, porque sería extensa y como fisiológica. Son grupos etarios que fisiológicamente tienen diferencias, por lo tanto las intervenciones son diferentes. No quise traer, y además mi experiencia no ha sido, no, y tengo que decirlo y declararlo, no es con pediatría, estaba más enfocado hacia la parte de adultos. Ahora, con respecto al otro, doctor Daniel, sobre el IRCOR, quiero decir, no, las guías, estas son unas guías que autoría Sociedad Americana de Cardiología, AJA. Ellos la elaboran como sociedad científica. ¿Qué vamos a hablar sobre el IRCOR? Que es importante, que abrió la discusión. El IRCOR es una colaboración mundial de todas las sociedades de RCP que existen en el mundo. Ahí, y hay que aclarar, eso salió en 1990 con una propuesta que sale de la AJA para asociar e integrar todas las sociedades que hacen trabajos y para hacer una forma colaborativa sobre investigación y formación en RCP. De hecho, la AJA es miembro fundador. También está ahí la sociedad canadiense, los australianos, los europeos, etcétera. Y sí, lo que hice en simultánea, si ustedes pueden ver cómo nos llegó a las redes la información de las nuevas guías que salieron, guías europeas y las guías que salieron simultáneamente. Y de hecho, lo que te dice eso, los contextos o son más que todo filosóficos. Por decir, voy a hacer, por ejemplo, un cambio grande. Los europeos pregonan mucho el puño precordial, y si vemos en la RCP americana, el puño precordial no lo tienen validado. En cambio, los europeos lo tienen. Otro contexto, por ejemplo, que en RCP siempre se aboga las dos cadenas, se está abogando hasta el 2020, las dos cadenas de reanimación, mientras tanto que los europeos nunca la asumieron. Conclusión. Las guías, pues cada sociedad son autónomas de generarlas. Estas son unas guías que se discutieron sobre la America Heart, y los europeos también tienen, que de verdad no nos detuvimos a hacer una revisión exhaustiva sobre lo que hizo los europeos, pero lo que poco que he podido ir revisando parece que están mucho más en este alineamiento. Vendrá de pronto mucho más reflexiones sobre esto, las revisiones de estas guías, y el IRCOR como único, o sea, que saque, el IRCOR da unas recomendaciones de generales y pues dejan a las sociedades con sus equipos de trabajo, los Stafford, pues que aporten cada uno sus guías. Esto es lo que genera de pronto sí confusión entre nosotros, porque ¿cuál guía vamos a asumir? La europea, la americana. Y pues como hemos dado, nosotros somos de bastante influencia de lo que el AJA, y acuérdense que el AJA tiene un curso patentado, y la mayoría de médicos en América Latina están pues apegados a los cursos AJA, pues entonces es una validez que puede hacer. Qué pena para una aclaración al respecto. No sé si quien más tenga eh, otro aporte. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Doctor, adelante. La primera pregunta es si los residentes conocen cuál es la incidencia o la prevalencia de paro cardíaco extraquirúrgico, fuera de quirófanos, en pisos. La segunda es cuál es el resultado de las reanimaciones en esos pacientes. Y la tercera, pues revisaron las guías, cuál es la propuesta que vamos a hacer para el hospital. Creo que nosotros deberíamos hacer siempre eh, hacernos partícipes de liderar los procesos de formación. De hecho, con la revisión pasada del paciente de la ruptura de tráquea, aparentemente por una intubación de una persona no médica, pues el problema no es ponernos a llorar sobre el agua derramada y criticar lo que alguna persona pudo hacer sin conocimiento previo, sino es buscar la posibilidad de solucionar los baches de capacitación. Porque si la guía dice que el problema más importante es educar, ¿cuál es la propuesta que tiene? Yo no veo ninguna afirmación ni ninguna propuesta que nos hayan elaborado ni nos hayan enviado, ni queramos ser partícipes ni nada de esto. Entonces, ahí es donde están los cambios que podemos implementar y que podemos hacer. Comencemos por la casa nuevamente. Comencemos por integrar un equipo de reanimación en quirófanos en donde uno sepa con un auxiliar
cuándo activa el código, porque el timbre todo el mundo lo usa hasta para molestar, ¿no? Hasta para llamar la atención, pero para que lo que necesitamos de verdad, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos debiendo todos. Bueno, aquí los residentes están en micrófono porque fue pregunta dirigida, entonces escuchamos. Y una pregunta más, ¿qué es la desfibrilación secuencial dual? Para que empaten las dos cosas, gracias. Excelente pregunta, profesor Daniel. Y de hecho, de ahí también hay una nueva, no sé, la recomendación sobre la. Exacto. No, no, pero era así interesante la respuesta. Usted quiere la dejo para que la doctora, ahorita la doctora ahora nos la diga, pero interesante, esperemos que nos la digan acá algún compañero que haya revisado y nos comente. Bueno, con la pregunta que hizo el profesor Daniel, voy a permitirme que la doctora Laura nos diga, porque eso lo discutimos, esa parte de la utilización de la electrodesfibrilación dual y el principio vectorial que tiene este cardiodefibrilador sobre la eficacia y eso. La doctora Laura la responde. Profe, uy, perdón, me puedo mover un poquito. Gracias. Respecto a esta recomendación, no la incluimos en esta presentación ya que la evidencia fue insuficiente, se usaban los pacientes que tenían arritmia persistente y la idea era que con esta metodología se pudiese pues evitar que el paciente persistiera con la recurrencia de la arritmia. Sin embargo, pues no se ha demostrado que esto realmente mejore los desenlaces en estos pacientes. Por lo tanto, es una recomendación con una baja fuerza. ¿Pero qué es, Laura? Las otras preguntas que hizo. ¿Aló? ¿Algo más, profesor Daniel? Escucho que me o el doctor Jesús Hernán. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es o cómo se hace? Yo estoy de acuerdo con lo que dice y la guía no la recomiendan. La dejan como algo pues de heroico, pero ¿qué? Bueno, un aporte de los estudiantes de pregrado, doctor. Es que se realiza una desfibrilación, eh, como mencionó la compañera, de forma secuencial por lo general en fibrilaciones ventriculares que son refractarias, y lo que se utiliza es el uso de dos desfibriladores al mismo tiempo en una disposición antero-posterior y una antero-lateral para generar pues esta administración mayor de energía bajo la premisa de que con esto pues se puede tener un retorno más fácil a la circulación espontánea. Sin embargo, sí hay algunos estudios que reportan en la AJA, por lo que pues todavía no es una recomendación fuerte, pero posiblemente en próximas guías pues sí pueda salir como una nueva recomendación en que sí mejora el retorno a la circulación espontánea posterior a la administración. Me permito aclarar acá, bueno, es lo que acaba de comentar acá el doctor David Grisales, sí es, pero es cambiar el eje vectorial de fibrilación del circuito eléctrico. Acuerde lo que estamos generando nosotros acá es un circuito eléctrico, por eso se pone anterolateral, que es lo más común, o antero-posterior. Es que tratar de si cambiando ese circuito eléctrico es posible de yugular el estímulo aberrante o lo que está, o los focos que están en ese momento generando la actividad eléctrica bizarra. Eh, pues lo que acaba de decir el doctor que se va a recomendar, vuelvo y digo, las recomendaciones dice que hasta ahora la evidencia es muy pobre, por lo tanto no la confirma. No sé si hay más evidencia fuerte al respecto para un futuro, pues hay que esperar estos 5 años o cómo va sacando, porque la AJA también, incluso también ILCOR y los europeos
están enviando frecuentemente modificaciones, actualizaciones de las guías de RCP. Pero lo que sacó ahorita, ellos no la están recomendando por baja calidad de la evidencia que nos pueda servir. No sé qué pasará en el futuro, pero esto es más o menos lo que hemos tenido. No sé quién más tiene aportes. Y otra de las consideraciones que creo que podemos hacer es continuar con la educación, como veníamos haciéndolo nosotros como posgrado. Recientemente hicimos un evento en donde se entrenó al personal que quiso asistir sobre reanimación. Se hizo aproximadamente en octubre del año pasado, si no estoy mal. Entonces creo que la idea es seguir fomentando este tipo de estrategias, haciendo mayor publicidad, mayor marketing, haciendo que las personas quieran asistir para poder tener unos mejores resultados en nuestro hospital. Pero Buenos qué pena días. la pregunta que hizo el doctor Jesús Hernán Tovar al principio, muy importante sobre las propuestas. Y yo sí, eso era lo que yo quería dejar, ya estamos faltando 10 minutos, propuestas. Una de Buenos las días. propuestas que nosotros, fíjese que ya nos están dando intervenciones inmediatas, sobre todo para nosotros los profesionales. Y lo que comentaba el doctor Daniel Rivera, en perioperatorio la parada cardíaca es compleja y de mucho pues más profesionalismo. Ahí nos vamos a centrar también como estrategia de educación continua y formación, que nuestros residentes Doctor en Díaz, formación y para los que ya hemos egresado, volver a retomar el reentrenamiento sobre manejo de la cardiodefibrilación y sobre todo la cardioversión y uso de marcapasos transitorios intravenosos, doctor porque ya Díaz, la alguien guía está la pidiendo deja la palabra. explícita ahí, Sí, incluso buenos en días. pacientes estables. Doctor Díaz, alguien le Entonces está tenemos pidiendo que la volver a palabra. retomarnos. Esa es una reflexión que pues dejo acá, planteando de acuerdo a estas guías que nos tiene. La otra, el replanteamiento también es Doctor sobre Díaz, alguien aplicación de está poco, pidiendo la ser más palabra. masivos, más persistentes en Hola, aplicación de imagen cardíaca a cabecera de paciente, imágenes de pocos a cabecera de paciente. Ahí la recomendación es fuerte en eso. alguien Y la está otra, pidiendo la la palabra. hipotermia. Buenos días, Quiero, pues, hola. le tocó, pero quiero manifestarlo, que la hipotermia antes, el protocolo hipotermia 32 a 34, ellos lo aclaran en la guía en instituciones que tengan protocolizado e infraestructura para aplicar hipotermia. Yo no puedo decir acá vamos a dar hipotermia y tráiganme hielo y lo vamos a poner. Eso es una estructura protocolizada, eso, porque la hipotermia es perjudicial, ataca todo el sistema de coagulación, hay unos daños de reperfusión también que ocasiona daño. Por lo tanto, por eso ellos maderan a veces los efectos secundarios que los beneficiosos. Entonces dicen, no, manejemos la temperatura normal y la toman como normal de 34 a 37,5 sin que esté inmerso en un protocolo de hipotermia. Y dan los tiempos y pues me parece eso que ya es una medida o una intervención que la podemos hacer prácticamente en todas partes. Eso es lo que yo rescato de las guías. No sé qué otras cosas más acá aporta. Doctor Tovar Buenos tenía... Doctor días. Tovar, lo escuchamos. Cierra el micrófono. Buenos días. Sí, doctora, es que... Buenos días. Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que no dice nada en la nueva guía con respecto a lo que quiero consultarle. Resulta que hay una organización mexicana que se llama REACE y está enfocando de que la adrenalina, la dosis que la usamos así, de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos como cajón, ellos dicen de que se debe de usar en microdosis, calculándola en microgramos por kilo, y que se debe de usar menos porque el pronóstico neurológico es peor cuando se usa así como la usamos de cajón. ¿Qué opinan ustedes al respecto con su experiencia? Para no ser como absorbente, ¿quién tiene los residentes? Las doctoras, doctora Constanza, doctora Valentina, ¿nos podría ayudar en esa pregunta? No le escuché nada. No lo escucho, quiero que la repita. ¿Quiere que se la repita? Doctora, acá hay una de nuestras residentes, quiere que le repita la pregunta para ver si nos ayuda. Ya que están las dos, una de las dos nos puede ayudar. Ahí Ok, estamos. resulta que hay una organización que está encaminada, es de origen mexicano, se llama REACE, se llama Reanimación en Situaciones Especiales, y entonces
es más o menos, eh, estudia lo que es el paro en quirófano, en sala de hemodinamia y todo lo relacionado a nosotros como anestesiólogos. Yo soy anestesióloga. Entonces, ellos dicen de que la adrenalina, así como la usamos en los algoritmos, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, para ellos es como eso da peor pronóstico y que según ellos se tiene que utilizar en microdosis, o sea, como por ejemplo a 1 microgramo por kilo en cada intervención. Entonces yo pregunto, ¿qué opinan ustedes al respecto? Porque estamos acostumbrados a los algoritmos que dicen tanto el licor y la aja de que se usa 1 miligramo cada 3 a 5 minutos durante el paro y con las intervenciones que se deben de hacer. Entonces mi pregunta es que si han revisado algo al respecto y qué opinan con respecto a esa dosis. Ay, ¿y ya puedo hablar? Ay, sí, ya estoy hablando, perdón. Doctora Esquivel, buenos días. Mire, le habla Valentina Gutiérrez, residente de tercer año de anestesia. Desconocía la recomendación de la que su merced me está hablando, pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. No existe evidencia, sí, contundente y clara de recomendaciones respecto a los paros ni intra ni extrahospitalarios. Nosotros hacemos esas recomendaciones, la guía de la AJA las hace de acuerdo a estudios retrospectivos. Hay que tener en cuenta la multidimensionalidad de las causas del paro que se presentan en ambos escenarios y dos, que independientemente de nada, el paro es un escenario crítico en el que no podemos como sentarnos a hacer un ensayo clínico para saber si las microdosis funcionan mejor que la dosis estándar, que es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿Qué se puede decir? Que estos estudios pues realmente retrospectivos han demostrado que realmente la mortalidad del paro extrahospitalario es de más del 90% e intrahospitalario según la causa puede variar entre un 40 a un 50%, pero repito, estamos tratando ante un escenario crítico del paciente, entonces no hay una contundencia como tal para uno decir que esta recomendación de de dar microdosis pueda mejorar la mortalidad, porque ya estamos ante un escenario donde la mortalidad en sí es bastante alta. No sé, mi compañera Constanza, si quiere decir algo. Mm, Buenos días. Se había escuchado algo de ello donde hablan de un robo realmente por dosis acumuladas. Pero pues como habla mi compañera Valentina, es un escenario crítico donde se manejan muchas variables y determinar finalmente que el pronóstico o que le vaya peor al paciente debido solamente a dosis acumulables de adrenalina, pues sería difícil. Entonces pensaré que pues eso debe terminar Es mucho necesario más aclarar que, estudios. Señor, sin embargo, es necesario aclarar que hay una tendencia a nivel mundial que tiene un soporte científico basado en la fisiopatología del paro, en las etapas del paro, en las etapas eléctrica, metabólica, sí, y entonces el argumento que se utiliza para ello es que eh, primero se hace la descarga eléctrica porque el proceso que está alterado es precisamente la conducción y posteriormente se pone la adrenalina. Pero para el escenario específico del paro intraoperatorio, la propuesta real es que la dosis de adrenalina se ponga de manera anticipada y no después de de la defibrilación, perdón. Entonces, son tendencias, sin embargo, es claro que, como estamos revisando la guía no menciona estas partes, pero sí hay un apartado específico que es el de PEARS, que fue compartido por todos y que le podemos enviar a la doctora como información en donde hay esa posibilidad de recomendación y como veníamos hablando, ya no son 5 ni 7 HCT, sino vienen ya con 9 HCTs. Entonces, no hay un soporte que nos permita concluir de manera certera y justificada lo que la doctora está mencionando. Son propuestas y estudios analizados y puestos en la mesa con base en el análisis de la fisiopatología del paro y el desarrollo después del paro de estas tres etapas de las que les estaba comentando. Muchas gracias. Yo quiero precisar porque esa pregunta, doctora, es muy buena. Adrenalina definitivamente sigue siendo el Superman de la reanimación. Pero
esa pregunta que dice la doctora, que factor de asociación a daño neurológico, es complejo definirlo en parada cardíaca, porque hay otros factores. Por ejemplo, tiempo de reanimación, por ejemplo, daños previos estructurales. Sí es cierto que hay una tendencia, pero por eso no se va a tratar de que si una microdosis puede ser más eficaz o eficiente en la protección cerebral. Es muy complejo definirlo de una manera simple por un determinismo causalidad. Es complejo por los estudios. Pero la adrenalina se resalta que es la Superman, y el otro objetivo de la sociedad, de las sociedades, es crear un algoritmo fáciles, implementables, que no genere confusión, que se haga la intervención. Obviamente, las secuelas que se calculan que están del 20 al 30% post parada cardíaca, perdón, 50% post parada cardíaca, es alta, todavía muy alta en parada cardíaca. Y encontrar la causalidad, si por dosis de la adrenalina o por la falta de hipotermia o por otras intervenciones, es compleja de decirle. Y por ser un recurso fácilmente asequible, disponible y que estandarizar dosis es, entonces, por eso. Sí, yo he escuchado eso ya, pero es difícil llevarlo a una implementación en Quiero algoritmos o decir en algo procesamiento. último, ¿me Sí, señora, permite? gracias. Sí, señora. Ok, Gracias, ya entonces termina. resulta que cuando yo lo vi, lo revisé, yo también estoy haciéndome la misma pregunta. ¿Cómo saben que no es por el tiempo que pasó por el paciente como para achacar la adrenalina que usted dice que es el Superman? Yo estoy de acuerdo en que la voy a seguir utilizando como dice la guía porque yo he tenido escenarios de paro y no he tenido malos pronósticos. He tenido resultados a los 2 minutos de iniciar la reanimación, a como dice el algoritmo, y como he tenido buenos resultados, pues yo voy a seguir utilizando como dice el algoritmo, porque sí le he dado seguimiento a mis pacientes y los pacientes han salido con un neurológico conservado, no ha tenido deterioro. Es más, salen preguntando de septiembre a diciembre que si pueden tomar licor después de lo que les pasó. ¿Ya me entienden? Entonces, yo no tengo mala experiencia en el uso, pero como está la tendencia de esa organización, por eso lo preguntaba. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pregunta muy buena. Y aclararle, pues no son guías de agremiaciones científicas versadas en RCP. Bueno, ya dando terminada esta actividad académica colaborativa entre Sociedad Huilense de Anestesia y la Universidad Surcolombiana, resta es agradecerle a cada uno de ustedes su participación, su presencia. Habla del profesionalismo y el interés de ser cada día mejores profesionales para brindar atención adecuada y con calidad centrada en el paciente. Muchas gracias y espero volvernos a ver en una oportunidad nueva. Muchas gracias a todos. Excelente día.